En el año 1780 comenzó un proceso en toda Europa, la Revolución Industrial, llevada a cabo en Gran Bretaña a causa de la creación de avances tecnológicos muy novedosos. Estos llevaron a que las fábricas utilicen nuevas maquinarias y haya más trabajo. A consecuencia del crecimiento laboral, la población del campo se trasladó a la ciudad y se logró mayor concentración en las grandes urbes. Las fábricas nacieron debido a que sus dueños querían construir galpones para guardar sus maquinarias y protegerlas. Las primeras se instalaron en las áreas rurales, pero luego se fueron expandiendo a las ciudades. Las personas que trabajaban en las fábricas lo hacían en turnos de hasta 16 horas diarias, encerrados hasta la noche en un ambiente que rara vez tenía ventanas para evitar distracciones y ahorrar dinero. Además, comenzaban a trabajar a partir de los 6 años. Mientras un sector de la población trabajaba bajo condiciones inhumanas, otra parte se enriquecía con el trabajo de la población obrera. Por esta razón comenzaba a haber una mala distribución de las riquezas y había mayor diferenciación entre las clases sociales. Esto se ve reflejado en algunos cuadros de la época. Debido al avance de las fábricas, se crearon nuevas tecnologías que permitieron una creciente globalización. Son ejemplos de los avances tecnológicos de la época: las comunicaciones que se mejoraron, la creación de la máquina de vapor, el ferrocarril y la cámara fotográfica. Bueno, la revolución industrial del 1800 afecta también a todos los artistas. ¿Por qué? Porque es un cambio, empiezan a producirse un montón de cambios en la parte económica, en la parte de la parte urbana, de la gente que se empieza a movilizar a las ciudades y se empiezan a querer descubrir otro tipo de cosas, se empiezan a interesar en la pintura. Y así es como nace también en esta época por los artistas de descubrir otra forma de acercarse a la gente por medio de su pintura. Y uno de los padres del impresionismo en esta época es Manet. Manet empieza a descubrir la luz, los colores, empieza a sacarse ese academicismo que venía hasta ese momento de la pintura en los talleres, dentro de sus propios talleres, y empieza a salir a los paisajes, a los puentes a pintar. Descubre, tiene otra visión con respecto a la parte natural. Directamente ellos pintan con los colores, directamente desde los pomos, los colores primarios y los complementarios, para darle a su pintura una claridad, una luminosidad que hasta ahora no tenía. También se ve estos cuadros con nuevas texturas. ¿Por qué? Porque hasta ese momento los cuadros que nosotros conocemos como los de el clasicismo, que eran relamidos, no se ven las pinceladas. Acá ellos pintan con el óleo de diferente manera, podríamos decir casi puro. Entonces, donde se ven las pinceladas, hasta también utilizan las espátulas para pintar. Estos cuadros tienen texturas. Y acá también vemos que estaban también influenciados porque ellos se reunían, eran todos coterráneos, se reunían en Francia, en un café, donde también conocían a fotógrafos y empezaron a ver también esa parte de fotografía y la empezaron también a transmitir a sus cuadros. ¿Por qué? Porque antiguamente se pintaba con la forma total y completa, era todo el volumen. Ahora nosotros vemos que era el foco como lo enfoca la cámara y en la pintura lo vemos como lo enfoca el observador. O sea, vemos figuras ya cortadas o una parte retratada, una parte de la orquesta o una parte de un baile. Bueno, y acá podemos ver en sus cuadros de todos ellos, y uno de los más representantes es Monet, donde vemos que saca totalmente el negro. Hasta ahora el negro estaba presente en los cuadros del clasicismo y ahora el negro no se ve, tanto el negro como los grises, o sea, los valores se pierden.
También hay una parte de uno de estos pintores impresionistas que se llaman impresionistas científicos, en los cuales descubren por un trabajador de gobelinos que si ponemos los colores primarios cerca de los complementarios, pinceladas, apenas puntos, y los vemos a la distancia, conforman un color total. Esto se le llamó puntillismo, a los cuales se abocaron algunos pintores, que está dentro del impresionismo. La literatura también formaba parte del impresionismo. El movimiento literario surgió en Francia gracias a los hermanos Goncourt, quienes fueron los primeros en publicar obras de este tipo. La literatura al principio estaba ligada con el naturalismo, que es un movimiento que habla de las clases más desfavorecidas, pero luego perdió esa conexión y los impresionistas intentaron restaurar una nueva era imaginativa. Henry Morgan fue uno de los exponentes principales. Yo creo que principalmente ocurre porque es muy difícil este movimiento de impresión del ambiente, de ser la primera impresión, que es lo que yo pinto, que es la primera impresión que me da el paisaje o la luz que yo pinto, muy difícil de transmitir en letras. Y por eso creo que el movimiento fue más copado con la parte de pintura. A su vez, durante el movimiento impresionista surgieron varios pensamientos y ramas filosóficas, cuyos mayores exponentes fueron Comte, Nietzsche y Marx. Marx propuso la idea de materialismo. Él concluye que la conciencia de los hombres está desfigurada y corrompida, y que estos ven el mundo desde una perspectiva falsa. Además, dice que ellos no solo cometen equivocaciones y falsificaciones, sino que toda su imagen del mundo es equivocada y falsa. Con el positivismo, Comte dice que el hombre no ha llegado al estado positivo y que si lo hiciera, toda la humanidad podría ingresar en un estado de mentalidad positiva. Con respecto al positivismo, como se ve también reflejado en la pintura, es que ya se determinaban la época de los monarcas, donde el monarca era el elegido de Dios, y que no había otra palabra con respecto a la que decía el monarca. Los teólogos, empiezan a aparecer los científicos, empiezan a pensar la gente ya por sí, no tienen, digamos, necesidad de que les digan qué es lo que tienen que pensar. Todo este cambio lo acompaña la pintura y el reflejo de la pintura en esa época, que es lo que da pie a que se pueda producir nuevos cambios en la sociedad. Por último, Nietzsche supone al hombre como un ser que desprecia el cuerpo y la tierra y propone que se debe reemplazar por el superhombre, quien siente ansias de vivir una vida plena. Ya cuando el impresionismo es reconocido en el mundo y cuando una exposición muy importante del impresionismo se hace en Nueva York en 1886, empieza a haber otra nueva generación de artistas como Van Gogh y Renoir, y Toulouse-Lautrec, que se llamó postimpresionismo. Se llamó postimpresionismo porque viene, si bien a basarse en el impresionismo, pero hay una brecha muy grande generacional entre los que ya están reconocidos como impresionistas y ellos. Ellos tienen otra cadencia de pintura, como Van Gogh, que utilizan solamente como por ejemplo los girasoles de Van Gogh, utilizan solamente una representación única, un objeto único para pintar. Y Toulouse-Lautrec, el tullidito de Francia, como le llamaban, era muy reconocido porque iba a los burdeles a pintar. Pintaba prostitutas y bailarinas. Pintaba, digamos, a la sociedad baja del momento. También el postimpresionismo estaba representado por los pintores Paul Cézanne y Paul Gauguin, entre otros.
que eran pintores que se abocaron a esta nueva modalidad que abrió puertas a un montón de futuros artistas que, si bien estos pintores impresionistas no eran pintores improvisados, porque cuando se dedicaron a esto tenían alrededor, como Manet de 40 años, Cézanne 39, Monet 39 también, eran pintores que ya habían pasado por el academicismo, tenían técnica, habían aprendido en talleres, no eran improvisados, pero estaban buscando otra nueva línea de expresión. Todos estos cambios en la pintura, la forma de pensamiento del hombre de la época y las obras literarias formaron parte de este movimiento conocido como impresionismo. Además, no solo fueron cambios desde la mitad del siglo XIX hacia finales de sino que todo esto influyó en muchos movimientos posteriores.